En la noche, cuando la última familia se fue y el agua volvió a quedar inmóvil, el pozo parecía dormido. No lo estaba. Bajo esa superficie clara se abre una garganta de piedra que ha tragado a hombres entrenados, uno tras otro. Y cuando por fin enviaron un dron al fondo, la oscuridad les devolvió algo peor que un mapa incompleto. Lo primero que vio la cámara fue belleza. Lo segundo, una trampa. A medida que el aparato descendía, el agua siguió siendo transparente, casi invitante, como una mentira bien pulida. Pero debajo aparecieron grietas enormes, pasillos angostos y cámaras hundidas donde un giro equivocado significa quedar encerrado. Mire eso por un instante. Imagine una linterna moviéndose dentro de un ataúd abierto. Jacobswell está cerca de Wimberley, en el corazón de Texas Hill Country. De lejos, parece un simple ojo oscuro en un arroyo de piedra caliza. En realidad, es un sumidero de agua, una entrada directa a una caverna vertical que baja hacia el acuífero de Trinity. Para quien nada por diversión, termina en la primera sala iluminada por el sol. Para un buzo, apenas empieza el horror. En los días calurosos, el lugar parece una postal perfecta. Familias en fila. Jóvenes riendo. Cuerpos que caen desde la roca y desaparecen bajo el agua fría. El manantial mantiene el pozo en una temperatura constante, agradable, casi tentadora. Y justamente por eso engaña. La calma de arriba es la máscara de un mundo donde la piedra se cierra como una trampa de caza. La red oculta no tiene un solo fondo limpio. Tiene varias cámaras conocidas, unas más profundas que otras, unidas por pasos tan estrechos que reciben nombres que parecen advertencias. Uno de esos pasos es tan apretado que los buzos lo llaman el canal de parto. Más adentro, otros rincones llevan nombres todavía más sombríos. El ataúd. El último apretón. No son metáforas exageradas. Son señales de un sitio que no perdona errores. Y aquí está la parte que convierte este lugar en una pesadilla. El suelo de esas cámaras no es roca firme. Está cubierto por un sedimento finísimo, como harina gris. Un movimiento torpe basta para levantar una nube lechosa que lo borra todo. En segundos, el agua clara se vuelve un cuarto cerrado sin ventanas. El buzo deja de ver sus manos. Deja de ver la cuerda. Deja de ver la salida. Piénselo así. Está sumergido. Todo sigue quieto. Luego, un aleteo de aleta levanta el polvo del fondo. La visión desaparece. No hay pared, no hay techo, no hay camino. Solo oscuridad y respiración rápida. Ahí empieza el verdadero peligro. Porque el miedo hace que el aire se consuma más deprisa. Y en un pozo así, el aire siempre pierde. Por años, gran parte de ese laberinto quedó fuera del alcance humano. Los buzos experimentados sabían que no podían llegar con seguridad a las partes más profundas. Así que los científicos recurrieron a un dron submarino especializado, esperando registrar lo que nadie había podido ver. El aparato bajó entre pasajes irregulares, fisuras gigantes y corredores que se estrechaban como la garganta de un animal. Todo parecía más inestable de lo previsto. Hasta que la señal comenzó a comportarse de forma extraña. El vídeo se volvió inquietante. Cada metro más abajo revelaba un diseño peor, más enrevesado, más cruel. No era solo profundidad. Era confusión hecha piedra. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Qué clase de lugar obliga a una máquina a parecer nerviosa? Hace falta decirlo con claridad. Este pozo no es solo un punto de recreo. Es una herida abierta en la tierra. Una boca que conecta la superficie con un sistema subterráneo enorme. Y esa conexión lo convierte en algo mucho más serio que una atracción local. Muchos visitantes no lo imaginan cuando se lanzan desde la roca. Ven agua cristalina. Ven diversión. Ven un oasis de verano. Lo que no ven es el laberinto oscuro que los espera debajo. Y ese contraste, entre la alegría de arriba y el peligro de abajo, es exactamente lo que ha vuelto famoso al lugar. Los buzos le dieron otro nombre, tumba de buzo. No por dramatismo. Por experiencia. 7 palabras bastan para entender el respeto que impone. Entrar ahí no es como nadar en una piscina. Es entrar en un sitio que puede cerrarse detrás de usted.
Algunas partes del sistema son tan estrechas que obligan al cuerpo a girarse, apretarse, arrastrarse casi de lado. El agua no ayuda. La claridad engaña. La quietud adormece. Pero en el fondo, una roca mal movida puede volver ciego al mejor de los hombres. Y cuando eso pasa, el pozo ya ha elegido su siguiente víctima. A lo largo de los años murieron al menos una docena de personas en esos pasajes oscuros. Algunas quedaron atrapadas tan profundo, o en corredores tan inestables, que recuperarlas era imposible. Para sus familias, eso convirtió el lugar en algo peor que una escena de accidente. Lo convirtió en una tumba que el agua no devuelve. Hubo incluso un intento de cerrar el acceso. Las autoridades instalaron una reja metálica pesada, reforzada con barras gruesas, para impedir que alguien bajara a las cámaras más hondas. Pensaron que el problema quedaría enterrado allí. Pero la atracción de Jacob's Well era demasiado fuerte. En más de una ocasión, buzos nocturnos llevaron cortadores de pernos y forzaron el paso. Deténgase en esa imagen. Una noche sin luna. Metal frío en las manos. Respiration contenida. Y al otro lado, un pasaje negro esperando. El pozo no se dejaba sellar. Entonces entró en escena la ciencia, no como teoría, sino como necesidad. Porque este agujero no solo asusta. También revela. Es una ventana directa al estado del acuífero de Trinity, un reservorio subterráneo gigantesco del que depende el agua de millones de personas. Lo que ocurre ahí abajo no queda encerrado. Sube, se filtra, afecta a todos. Y por eso los investigadores querían respuestas. ¿Cómo se formaron estos túneles? ¿Hasta dónde llegaban de verdad? ¿Qué había en esa oscuridad que hacía tan distinto a este lugar? La cámara del dron ya había dejado una primera pista. No estaban frente a una sola caverna. Estaban frente a un sistema vivo, enredado, imprevisible. Imagine ahora esa máquina descendiendo sola. La luz rebotando en paredes mojadas. La piedra brillando como hueso pulido. Un giro. Otro giro. Y de pronto, un corredor que termina en vacío. No es difícil entender por qué algunos expertos describieron esa misión como más perturbadora de lo que esperaban. Porque una cosa es saber que un lugar es peligroso. Otra muy distinta es verlo desde dentro, sin poder retroceder con seguridad. Ahí cambia todo. Ahí el pozo deja de parecer un accidente geológico y empieza a parecer una boca diseñada para no soltar nunca lo que entra. Pero después de tantas tragedias, ya era imposible mandar a otro hombre al fondo. El riesgo era demasiado grande. Así que tomaron otra decisión. Iban a enviar una máquina. Un aparato manejado desde la superficie, capaz de entrar donde un cuerpo humano no volvería jamás. Esa idea cambió todo. Por primera vez, alguien iba a mirar dentro de las zonas más profundas y oscuras del pozo sin respirar ese aire de tumba. Los geólogos y los investigadores estaban eufóricos. Creían que estaban a punto de dibujar el primer mapa completo de aquel abismo natural. Imagina la escena, una mañana clara, el sol sobre la piedra, y un grupo de hombres reunidos junto al borde del pozo de Jacob. No había entusiasmo festivo. Había tensión. Silencio de trabajo. Silencio de funeral. A un lado esperaba una furgoneta blanca. Desde dentro salían pitidos electrónicos y zumbidos suaves. Las puertas laterales estaban abiertas y dejaban ver varias pantallas brillantes. Aquello era el centro de mando. No una expedición cualquiera. Una operación delicada, casi quirúrgica. La pieza principal era un pequeño vehículo amarillo, llamado Explorer. A simple vista parecía frágil. Pero en realidad era una bestia mecánica diseñada para resistir una presión aplastante. Llevaba cámaras de alta definición, potentes focos frontales y un sonar que le permitía sentir las paredes en la oscuridad total. Un cable grueso, de fibra óptica, lo unía a la furgoneta. Por ahí viajaba la imagen en tiempo real, limpia y directa, como si el fondo del pozo estuviera abriéndose delante de todos. La misión parecía sencilla. Bajar el aparato, atravesar la cuarta cámara y construir por fin un mapa tridimensional de aquella caverna imposible. Sencilla en el papel. Otra cosa era hacerlo.
El técnico fue bajando con cuidado el Explorer por la abertura del pozo, un hueco ancho, negro y vertical. En las pantallas apareció primero un azul intenso. Luego, el movimiento suave del descenso. Los motores del aparato emitieron un rumor grave. Y la máquina empezó a hundirse. La primera cámara fue casi hermosa. A unos pocos metros de profundidad, la luz del sol de Texas todavía alcanzaba a tocar la piedra. Las paredes brillaban con tonos claros, húmedos, casi cálidos. El aparato avanzó despacio, y por un momento todo pareció bajo control. Pero esa calma duró poco. El operador tomó los mandos con más fuerza. Había que seguir. El Explorer se inclinó hacia un corredor descendente. Era el paso hacia la segunda cámara. En la pantalla, el azul del agua se volvió más oscuro, más pesado. Ya no había luz natural. Solo quedaban los focos del aparato, dos cuchillos blancos cortando la negrura. Fíjate bien en esa imagen. Un pequeño robot amarillo, solo, descendiendo hacia una oscuridad que nunca había sido explorada del todo. Las paredes se volvían más lisas. Más frías. Eran de piedra caliza, pulida por siglos de paso del agua. Todo parecía antiguo. Todo parecía esperar. Y entonces llegó el primer obstáculo real, un pasaje estrechísimo, como una garganta de roca. El sonar mostró lo que el ojo no quería creer. Había muy poco espacio. Apenas el justo para que pasara la máquina. El suelo, además, estaba cubierto por una capa espesa de grava suelta. Un error ahí podía levantar una nube de barro y cegar el avance en segundos. El operador redujo la potencia. Movió el aparato con una lentitud casi desesperante. Cada giro tenía que ser exacto. Cada impulso, medido. La máquina avanzaba como si caminara sobre vidrios rotos. Durante varios minutos, nadie en la furgoneta habló. Al fin, el aparato logró pasar. Entró en una tercera cámara, mucho más amplia, negra y quieta. Era una oscuridad distinta. No la de un pasillo. La de una estancia inmensa, vacía, como una sala de espera sin gente. La operación seguía estable. Los sistemas respondían. Pero todos sabían que lo peor aún estaba delante. Porque la cuarta cámara era el verdadero objetivo. Y también el lugar del que nadie salía limpio. El operador apuntó hacia una grieta oscura en el extremo de la cueva. Ese estrecho corte en la roca era la entrada final. El punto de no retorno. El Explorer se deslizó hacia adentro. Las paredes se cerraron alrededor de la cámara. El pasaje era tan estrecho que parecía tragarse la luz. Hazte una idea clara de ese momento: metal, piedra, oscuridad y un cable temblando detrás de la máquina. El fondo del túnel era un mosaico inestable de piedras y lodo. Todo podía moverse en cualquier instante. Y entonces ocurrió algo extraño. La luz del aparato rebotó sobre una superficie que no era piedra. El operador frenó en seco. Un destello metálico. Solo un destello al principio. Pero suficiente para cambiar el aire dentro de la furgoneta. Nadie se movió. Nadie respiró. Acercaron la imagen. Y allí apareció una aleta de buzo, atrapada entre la grava. En el suelo del pozo. Un resto humano, perdido en el tiempo. El frío entró en la furgoneta como una mano. El vehículo giró un poco más. A unos metros había un viejo tanque de oxígeno, oxidado, medio enterrado en el lodo. Luego apareció un trozo desgarrado de traje negro, enganchado en una piedra afilada. Eran señales pequeñas, pero suficientes. Cada una decía lo mismo: alguien había llegado hasta allí. Y no había salido. Entonces apareció el cuerpo. No completo al principio. Primero fueron huesos. Después, la forma de un hombre atrapado en una grieta, semienterrado por la grava que seguía moviéndose lentamente a su alrededor. El robot permaneció inmóvil, iluminando aquella tumba submarina con una frialdad clínica. Era una escena imposible de olvidar. Ya no estaban viendo geología. Estaban viendo una muerte sellada bajo piedra y agua. Y había algo todavía más inquietante. El equipo de buceo no era moderno. Pertenecía a otra época.
En los jirones del traje, casi borrada por el tiempo, aparecía una pequeña etiqueta con un nombre. La cámara se acercó. En la furgoneta ajustaron la imagen. Los caracteres se fueron aclarando poco a poco. Kent Maupin. Ese nombre golpeó a todos como una mala noticia largamente esperada. Kent no era un desconocido. Era una leyenda entre los buzos de la zona. Uno de esos hombres cuya desaparición se convierte en historia, y cuya historia se cuenta durante años junto a una mesa o frente a una tienda de equipos. Había desaparecido allí mismo, en 1979. Durante décadas, su familia, sus amigos y toda la comunidad de buzos se habían preguntado qué había sido de él en sus últimos minutos. Ahora la respuesta estaba allí, en una pantalla. Y era peor de lo que nadie imaginó. Porque la imagen no solo mostraba un cuerpo. Mostraba cómo había quedado atrapado. El corredor era tan estrecho que apenas dejaba espacio para moverse. El suelo estaba cubierto por una grava profunda, blanda, traicionera. No era una trampa visible. Era una trampa viva. Cada intento de avanzar hundía más el cuerpo. Cada movimiento podía convertir una salida en una sepultura. Kent no se había perdido. Había quedado enterrado vivo bajo el agua. Parecía que la cueva misma lo había enterrado. El gravilla suelta cedió con un simple movimiento, se derrumbó encima de él y lo dejó clavado en el fondo. Pero el pequeño dron encontró algo peor. Cuando la cámara giró despacio dentro de una cámara oscura, la luz alcanzó otro tanque de buceo. Y luego una aleta más. Kent Maupin no estaba solo. En el interior del furgón, el equipo entendió la verdad de golpe. Aquello no era un accidente aislado. Era una tumba compartida. Un lugar que había tragado a varios exploradores y había guardado sus restos en silencio. Las imágenes eran tan claras como crueles. Mostraban que el último pasaje no era un simple estrechamiento. Era una trampa hecha de piedras móviles, un cierre vivo que se movía con cada impulso del agua. Por primera vez, el cuarto recinto dejaba de ser un rumor contado a media voz. Antes existía solo en bocetos y en relatos de los pocos que habían salido. Ahora estaba ahí, frente a ellos, con una nitidez insoportable. El pozo no era un laberinto. Era un cazador. Para entender a quien había devorado, había que volver atrás. Volver a una noche de septiembre de 1979, cuando el mundo del buceo en cuevas era casi territorio salvaje. Era una frontera nueva, sin leyes claras, sin margen para el error. Los hombres que se adentraban allí no buscaban comodidad. Buscaban ser los primeros en ver lo que nadie había visto. Y en ese mapa de sombras, el pozo de Jacob era una joya peligrosa. Kent Maupin pertenecía a esa clase de hombres. Era joven, tenía experiencia y una confianza que rozaba el desafío. Conocía aquel lugar. Había descendido allí varias veces. Pero, como tantos otros, estaba obsesionado con una cosa, el cuarto recinto. Ese era el límite final. El sitio del que todos hablaban y casi nadie volvía a describir con claridad. Esa noche, Kent fue con su amigo Mark Brasche. Mark era estudiante, entusiasta, curioso, y seguía a Kent con esa mezcla de admiración y hambre de aventura. Los dos formaban parte de un grupo mayor de 8 buzos de Pasadena, acampados cerca del pozo. En el aire había algo eléctrico. Ese silencio raro que aparece antes de una mala decisión. Cuando cayó la oscuridad, se colocaron el equipo. Había una tensión seca en cada gesto. El lugar ya había cobrado vidas. Lo sabían. Pero el llamado de lo desconocido sonaba más fuerte. Mira esa escena por un momento, linternas sobre el agua negra, manos ajustando correas, respiraciones cortas dentro de las máscaras. Todo parecía controlado. No lo estaba. Su misión era sencilla solo en apariencia. Llegar hasta el fondo. Pero casi nadie de ese grupo seguía una preparación completa. No llevaban luces de repuesto. No llevaban líneas guía. Y eso era lo más grave, no habían tendido la cuerda que marca el camino de salida. En una cueva así, esa línea no es un detalle. Es la diferencia entre regresar y desaparecer. El plan, al parecer, descansaba en la confianza. En la idea absurda de que recordarían el camino por instinto.
Fue un error fatal. Otro buzo de la misma expedición, un hombre llamado Joe, entró con ellos al agua. Él vio cómo Kent y Mark descendían por la primera cámara. Luego los siguió a la segunda. Después los observó pasar por el estrecho canal de roca y entrar en la tercera. Hasta ahí, todo seguía el recorrido esperado. Pero entonces cambió algo. Kent y Mark se dirigieron hacia una abertura pequeña y oscura al fondo de la cámara. Era la entrada al cuarto recinto. Joe se quedó mirándolos. Los vio frenar. Y después vio lo impensable, empezaron a empujar delante de sí sus pesados tanques de acero, forzando los cuerpos en ese paso estrecho y negro. Nadie le había dicho que pensaban ir tan lejos. Kent se tragó la oscuridad primero. Mark lo siguió. Joe quedó inmóvil en la entrada. Y allí empezó el pánico. Agitó su linterna de buceo con fuerza, intentando llamar a Mark. La luz temblaba contra la roca. Pero Mark no volvió la cabeza. Seguía avanzando, más adentro, más abajo, como si algo lo estuviera tirando. Joe entendió que aquello estaba mal. Muy mal. Miró su manómetro y vio lo peor, el aire ya estaba peligrosamente bajo. Estaba en una profundidad donde cada segundo pesa. Tenía que decidir rápido. Una respiración más, y el fondo se volvía una sentencia. Entonces golpeó el tanque con su cuchillo de buceo. Un ruido seco, metálico, desesperado. Ese sonido significa peligro. Significa, deténganse. Escuchen. Pero desde el túnel no llegó respuesta. Solo silencio. El silencio. Joe siguió apuntando la luz hacia el pasaje. Era una súplica muda, cada vez más débil. Luego entendió que ya no podía esperar más. Tenía que subir si quería vivir. Así que se dio la vuelta y comenzó el ascenso. Y ahí ocurrió algo extraño. El agua, que antes era cristalina, se volvió espesa de pronto. La visibilidad se apagó en segundos. Era sedimento levantándose desde abajo. Como si el suelo mismo se hubiera despertado. Más tarde, las imágenes del dron sugerirían otra cosa, que la grava inestable se había soltado por el simple movimiento de los buzos. La cueva reaccionó como una mandíbula. Cuando Joe salió a la superficie, estaba sin aliento. Miró alrededor. Estaba solo. El impacto debió de ser brutal. Una cosa es perder la orientación bajo el agua. Otra muy distinta es salir y descubrir que los otros ya no están. Joe empezó a gritar pidiendo ayuda. Pero en el fondo ya sabía lo que eso significaba. Kent y Mark habían quedado atrás. El pozo se los había tragado. La noche se rompió con sirenas. Un policía llamó a Don Dibles, dueño de una tienda local de buceo y exbuzo de la Marina. Era uno de los mejores rescatistas de aguas profundas del estado. Con él fueron Paul Battaglia y otros 2 voluntarios. Nadie discutió el riesgo. Nadie se detuvo a pensar demasiado. Agarraron el equipo y corrieron al lugar. Recuérdalo bien, esto ya no era una excursión. Era una carrera contra una cavidad que conocía el miedo mejor que ellos. Cuando llegaron, encontraron al resto del grupo destrozado, temblando, sin fuerzas. El ambiente era de caos contenido. Gente hablando al mismo tiempo. Luces moviéndose. Rostros pálidos. Y en medio de todo, el pozo, quieto, como si no hubiera hecho nada. Pero ya había cobrado su precio. Don Dibles no era de los que retrocedían ante una profundidad oscura. Se puso el equipo con la calma dura de los hombres acostumbrados a mirar de frente al peligro. A su lado, Paul Battaglia preparaba lo necesario mientras los demás trataban de entender por dónde empezar. Porque en un sitio así, cada segundo perdido es agua ganada por la oscuridad. Y entonces surgió la pregunta que lo cambió todo. Si Kent y Mark habían seguido hasta el cuarto recinto sin línea de guía, ¿cómo iban a encontrar el camino de regreso entre esas piedras sueltas, ese pasaje estrecho y esa oscuridad total? Uno de ellos dijo que apenas logró asomarse al pasadizo, y que alcanzó a ver algo. Solo un instante. Bajo el derrumbe reciente de grava, dentro de la cueva, apareció una forma que parecía humana, ya medio enterrada. Y ahí,
Junto al borde del pozo, Don Dibles entendió que ya no estaba ante un rescate normal. Estaba mirando una tumba abierta. La noche hacía que ese agujero de agua pareciera una boca negra. No era un lugar para improvisar nada. Don, veterano y frío en los peores sitios, tomó una decisión que frenó a todos: no entrarían todavía. Era demasiado oscuro, demasiado sucio, demasiado traicionero. Esperarían la luz del amanecer. Y esa pausa, breve y sensata, fue lo único que separó a varios hombres de una trampa peor. Al día siguiente, el aire alrededor del pozo tenía ese silencio duro que precede a las desgracias. La brigada ya estaba lista. Querían sacar a Ken y a Mark. Querían devolverlos a casa. Pero el pozo de Jacob no había terminado de cobrar su precio. La grava seguía viva. Se movía. Cedía. Engullía. A las 10 de la mañana, los primeros buzos bajaron al agua con pequeñas palas de jardín. Piense en eso por un momento. No llevaban maquinaria. No llevaban una vía clara de salida. Llevaban herramientas casi ridículas frente a una cueva que ya había mostrado sus dientes. Avanzaron hasta el estrecho paso que llevaba a la cuarta cámara, y allí vieron lo mismo que décadas después vería un dron: una pared de grava suelta, aplastada, inestable. Una masa que parecía quieta, pero no lo estaba. Empezaron a retirar piedra por piedra. Poco a poco. Con paciencia. Y aún así, cada avance empeoraba el problema. La grava de arriba caía para rellenar el hueco. Era como cavar un pozo dentro de arena seca, pero bajo el agua, sin luz, sin espacio y con el corazón golpeando dentro del casco. Todo lo que quitaban volvía a caer sobre ellos. Las comunicaciones de los buzos se llenaron de nervios. Voces cortadas. Avisos confusos. Señales de que el pasaje podía cerrarse en cualquier momento. Entonces Don tomó una decisión que define a los hombres que de verdad mandan. Dijo una sola frase: voy yo. No era una bravata. Era otra cosa. Era el tipo de decisión que solo toma quien no pide a otros que hagan lo que él no haría. Se puso el equipo. Junto a él bajó el guardabosques Calvin Turner, que iba a cubrirle las espaldas y a mantener el orden donde ya no había orden posible. Imagíneselo ahora: agua fría, negra en lo profundo, cuerdas tensas, tanques auxiliares colocados a distintas profundidades para el ascenso, y dos hombres entrando en un lugar donde el aire mismo parecía agotarse. La línea de seguridad les guiaba hacia el interior. Todo dependía de ella. Don se detuvo antes del paso mortal y miró el manómetro. 1100 libras de presión. Sabía exactamente lo que eso significaba. Poco margen. Muy poco. Cerca de 10 minutos, si todo salía perfecto. Y allí nada salía perfecto. Le hizo una señal a Calvin y se deslizó con cuidado hacia la abertura. En una mano llevaba la cuerda. En la otra, la linterna. El haz cortaba apenas la oscuridad y rozaba una pared inclinada de grava. No había suelo firme. No había espacio para equivocarse. Solo piedra suelta, agua espesa y el silencio de una trampa. Entonces ocurrió el derrumbe. No fue un ruido limpio. Fue una avalancha sorda, sucia, repentina. Una oleada de piedras y lodo cayó sobre él y lo inmovilizó. En un segundo pasó de avanzar a quedar enterrado. El agua clara se convirtió en una sopa espesa. La visibilidad desapareció por completo. Don quedó atrapado en una oscuridad absoluta, con el cuerpo prensado contra la grava. No podía moverse. No podía avisar. No podía golpear el tanque para pedir ayuda. Estaba sepultado vivo. Respire esa imagen con calma. Un hombre adulto, experto, consciente de que el techo del mundo acababa de cerrarse sobre él. Su respiración se volvió corta, rápida, desesperada. Cada bocanada sonaba dentro de la máscara como un animal encerrado. El aire de esos 10 minutos se le estaba escapando a una velocidad aterradora. Sentía el peso del agua y de la piedra. Sentía como la presión le exprimía el pecho. Y en ese instante empezó a comprender que quizá no saldría. No por falta de fuerza. No por falta de valor. Simplemente porque el lugar había decidido quedarse con él.
Entonces hizo algo que parece imposible de escuchar sin estremecerse. Decidió no luchar más contra el final. Decidió adelantarse a él. No quería entrar en pánico en sus últimos minutos. No quería desperdiciar los pocos segundos que le quedaban en una pelea inútil. Pensó en tragar agua para acelerar el desmayo. Y lo hizo. Abrió la boca y bebió varias bocanadas de agua turbia, como si quisiera apagar la luz desde dentro. Sintió un mareo brutal. El cuerpo empezó a irse. Y entonces su organismo respondió solo. Un reflejo violento, instintivo, de puro superviviente sacudió todo su cuerpo y aflojó lo suficiente la presión. Apenas lo necesario. Fue un alivio mínimo. Pero en ese lugar, un alivio mínimo era una puerta abierta. La máscara se llenó de agua. Don tragó aire y, al levantar la vista, vio una figura frente a él. Era Calvin. Piense en ese momento. No como una escena grande. Como una aparición. Una cara en medio del barro. Calvin había regresado al agua con un regulador de repuesto y una cuerda adicional. Era la diferencia entre desaparecer y seguir respirando. Don agarró el regulador, se lo llevó a la boca y tomó una inhalación profunda. Una sola. La que le devolvió la vida. Pero el infierno no había terminado. La mezcla de pánico y agua que había tragado le llenó el estómago de aire. Mientras ascendían, la presión empezaba a bajar, y el aire dentro de su cuerpo comenzó a expandirse. El dolor llegó de golpe, duro, creciente, insoportable. Como si algo dentro de él quisiera reventar. Intentó expulsarlo. No pudo. Cada metro hacia arriba lo ponía en mayor peligro. Si subía demasiado despacio, ese aire podía romperle el cuerpo por dentro. Si se movía mal, podía morir ahí mismo. Era una carrera contra el reloj, pero también contra su propio cuerpo. Cuando por fin salió del agua, parecía que llevaba un peso monstruoso dentro del vientre. Su abdomen estaba tan hinchado que daba la impresión de que estaba a punto de explotar. Arrancó el regulador de la boca y gritó. No era un grito heroico. Era el sonido de alguien al que le están arrancando algo por dentro. Más tarde diría que el dolor fue indescriptible. Y no exageraba. Lo llevaron a toda prisa al centro médico militar de Brooke. Al principio, los médicos pensaron en la enfermedad de descompresión, esa lesión que golpea a los buzos cuando cambian de presión demasiado rápido. Lo metieron en una cámara de recompresión. No sirvió. El dolor seguía ahí, feroz, sin ceder un solo dedo. Fue entonces cuando un médico nuevo pidió una radiografía. Y esa imagen mostró la verdad más horrible. La pared del estómago se había roto. Dentro del cuerpo se había desatado una infección brutal, una peritonitis, capaz de matar a un hombre en poco tiempo. El cirujano que lo operó dijo después que era como abrir una pelota de baloncesto inflada hasta el límite. Una lesión de una entre 1.000.000. Y aún así, ese hombre seguía vivo. Mientras Don Dibbler luchaba por seguir respirando en el hospital, abajo seguían desenterrando una tumba que no quería abrirse. Y entonces bajó otro hombre. Don Broad. Imagínelo descendiendo por esa boca oscura, con el agua inmóvil arriba y el eco tragándose cada roce de su equipo. En un instante vio la linterna de Ken Maupin, todavía brillando en la negrura, y vio también el corredor de grava. No hizo falta más. Lo entendió al momento. El problema no era sacar a 2 hombres. El problema era vaciar una montaña entera. Se lo dijo a las familias con crudeza. Si querían recuperar a los desaparecidos, había que retirar la grava de arriba hacia abajo, piedra por piedra, como si se desmontara una sepultura viva. No había atajos. No había milagro. Las familias contrataron a Safer Diving Company. Llegaron con una cámara de recompresión y una enorme manguera industrial de succión. Piense en eso por un segundo, hombres adultos, con trajes pesados, trabajando en un pozo que parecía respirar. Días enteros arrancando toneladas de grava desde casi 20 metros de profundidad y arrojándolas a un arroyo cercano. La escena tenía algo de guerra silenciosa. Pero el pozo respondía. Cada vez que lograban bajar unos pocos centímetros, la grava volvía a deslizarse. Lo que habían ganado por la mañana, lo perdían al caer la tarde.
El pozo parecía repararse a sí mismo. Como si estuviera vivo. Y entonces llegó el golpe final. Se acabó el dinero. Se acabó el margen. Se acabó la esperanza práctica. Para cerrar la evaluación definitiva llamaron a Brown y Root, otra compañía con experiencia en trabajos imposibles. Su conclusión fue la misma, sin adornos y sin consuelo: el peligro era demasiado grande. Ese pozo era una trampa de grava móvil, inestable, una tumba que no aceptaba visitantes. Escúchelo bien. No era solo un sitio difícil. Era un sitio que se movía bajo sus pies. 12 días después de la desaparición de Kent Moldlin y Mark Brasche, la búsqueda se cerró de forma oficial. La decisión más sensata fue dejarlos allí. ¿Dónde estaban? El pozo fue sellado otra vez, esta vez con una tapa de hormigón mucho más fuerte, para que nadie intentara volver a abrirlo. La oscuridad quedó enterrada bajo cemento. Pero ahí fue cuando nacieron las historias. Porque una cosa es sellar un pozo. Y otra muy distinta es cerrar lo que la gente cree haber visto dentro. La grabación aérea hecha durante una expedición posterior hizo algo extraordinario. Por fin mostró con claridad la explicación física de lo que le ocurrió a Kent Moldlin. La cámara reveló que la cuarta cámara no era una cavidad segura. Era una trampa de grava suelta, frágil, mortal. Esa imagen dejó helados a los expertos. Era la clase de verdad que no necesita gritos para dar miedo. Basta con verla. Pero la grabación no mató el misterio. Lo alimentó. Porque el pozo de Jacob no atrae a la gente solo por el peligro. Lleva siglos cargado de un peso extraño. De un silencio raro. De esa sensación que algunos lugares dejan en la piel, como si uno estuviera entrando donde no debe. Y la cámara del dron, avanzando muda por ese corredor enterrado, solo hizo más profundas las teorías que ya rondaban el lugar desde hacía décadas. Piense ahora en esa imagen. Un ojo mecánico deslizándose por un túnel de piedra y grava. Sin una voz. Sin una salida visible. Solo oscuridad y espera. Ahí empezó la verdadera pregunta. ¿Y sigue ahí? ¿Y si el pozo no fuera solo una cueva? La leyenda más antigua dice que no tiene fondo. Durante más de un siglo, los vecinos aseguraron que el pozo descendía sin fin, como si llegara al centro mismo de la tierra. La misión Condron pareció desmentir eso. Mapeó cámaras. Mostró pasillos. Dibujó un interior real, tangible. Pero aquí está la grieta en esa seguridad: el dron solo recorrió los pasajes conocidos. La red sigue siendo un laberinto. Y eso cambia todo. Porque una cámara bloqueada no siempre es un final. A veces es una pared levantada delante de algo peor. A veces, lo que parece detener el camino solo lo esconde. ¿Y si detrás de esa cuarta cámara hubiera más túneles, más huecos, más rincones que nadie ha visto jamás? Se abre entonces otra teoría, mucho más inquietante, la del pozo vivo. No como una metáfora. Como algo que responde. Durante generaciones, ese lugar fue sagrado para tribus indígenas. Era fuente de vida, un punto de reunión, un sitio que se respetaba antes de que fuera estudiado. Y hay lugares que, cuando pasan por demasiadas manos, parecen quedarse con la memoria de todos. Algunos creen que esa historia sagrada dejó una energía peligrosa. Una presencia. Dicen que el pozo emite un zumbido bajo, casi subterráneo, que no siempre se oye con los oídos. A veces se siente en el pecho. Otros aseguran que arrastra a los buceadores hacia adentro, como si la profundidad tuviera voluntad propia. Y quienes han salido con vida de momentos peligrosos hablan de una sensación extraña, casi hipnótica, de querer avanzar un poco más. Solo un poco. Como si detrás de la siguiente curva hubiera una respuesta. No es difícil imaginarlo. Un hombre en la oscuridad, con la respiración cortada, viendo solo barro, piedra y agua turbia. Y aún así, algo tirando de él. Por eso algunos creen que los derrumbes y los atascos no son casuales. Que el pozo no solo colapsa. Que se defiende. Ese pensamiento nos lleva a una teoría todavía más oscura. La del ser. ¿Qué pasa si lo que provocó el pánico no fue solo la grava? En los primeros informes también se habló de sombras bajo el agua. Formas fugaces.
Presencias mal definidas. Muchos lo atribuyeron al miedo, a la tensión, a la mala visibilidad. Pero otros no lo olvidaron nunca. Y cuando uno mira ese abismo, entiende por qué. El acuífero subterráneo de la región es enorme y sigue siendo, en buena parte, un territorio cerrado a nuestros ojos. Allí abajo podría existir vida adaptada a la presión, a la oscuridad total, al silencio absoluto. Una criatura de cueva, alimentada por una tierra que jamás ve el sol. Parece imposible, hasta que uno recuerda lo que ya vive en los abismos del mar. Hay tiburones extraños. Hay calamares gigantes. Hay criaturas que parecen sacadas de una pesadilla antigua. Entonces la pregunta deja de sonar ridícula. Si el océano puede esconder monstruos, ¿por qué no una cavidad subterránea de Texas? Tal vez lo último que vieron aquellos buzos fue precisamente eso. Algo que se movió apenas un instante. Algo que estaba esperando. Y todavía queda la idea más extraña de todas. La que muchos prefieren no mencionar en voz alta. Algunos hablan de un vórtice. De un portal entre lugares. De una abertura donde el mundo se vuelve delgado. No lo presentan como ciencia, sino como sospecha antigua. Como si el pozo estuviera en un punto cargado, una grieta donde la realidad no se comporta como debería. Suena desmedido. Lo sé. Pero observe el conjunto. Un lugar sagrado. Un pozo que parece tragarse la luz. Hombres que desaparecen. Sombras bajo el agua. Una grava que cae una y otra vez como si algo la empujara desde dentro. Todo apunta a una cosa, este sitio no se dejó entender con facilidad. Y ahí está la imagen que lo resume todo. La tapa de hormigón cerrada sobre la oscuridad. Arriba, el mundo normal. Abajo, una boca enterrada que nadie volvió a abrir. Y, muy al fondo, quizá todavía brillando en alguna galería de grava, la pequeña linterna perdida de Ken Maupin, apagándose poco a poco en el silencio.